Estoy a 2 semanas de mi próximo maratón, que será el Maratón del Maule el 6 de octubre. Y comienza en esta semana el tapering, las semanas de descarga. Y quiero contarte de qué se trata, por qué deberías hacerlo y cómo deberías hacer para tener unas buenas semanas de preparación antes de una competencia importante. Vamos. Bueno, resulta que el que nosotros hablemos de este tipo de cosas, del tapering, de las semanas de descarga, de bajarle un poquitito días previos a la competencia, es algo medianamente nuevo, de la década de los 50, y se lo debemos a un atleta que marcó la historia, el checo Emil Zatopek. Resulta que en 1950 él se preparaba para participar de los Juegos Europeos y competir en las distancias de 5.000 y de 10.000 metros. Pero resulta que semanas antes de la competencia enfermó y la prescripción médica de ese tiempo era el reposo absoluto. Así que lo mandaron a estar en cama durante varias semanas sin moverse absolutamente nada. Y obviamente eso lo llenó de ansiedad y estrés porque se venía la competencia y él dejó de entrenar, reposo absoluto. Bueno, resulta que sin haber completado su reposo y por lo tanto su recuperación, su tratamiento, se dio de alta a sí mismo. Se levantó y se fue a competir. ¿Qué ocurrió? Que rompió todos los récords y obviamente ganó la carrera. Y los médicos atribuyeron esto al descanso. Dijeron, claro, como el tipo se tomó estas semanas de descanso absoluto, algo pasó en su cuerpo que se logró recuperar súper bien y para el día de la competencia llegó con un nivel de rendimiento mucho más alto. Esa fue la primera vez que se comenzó a especular respecto a este efecto de supercompensación, que de hecho en ese primer momento de la historia le llamaron efecto Zatopek, atribuyéndosela a Emil Zatopek, el que justamente se enfermó, se dio de alta a sí mismo y salió a correr. Y posterior a esto, viendo que aumentó mucho su rendimiento, otros deportistas comenzaron a copiar esta forma de entrenar, en donde se entrenaba muy intenso y semanas antes de la competencia se descansaba de forma absoluta. Claro, luego fue evolucionando un poco la cosa a lo que hoy día nosotros conocemos como tapering o semanas de descarga. De hecho, a Emil Zatopek le debemos también la invención del entrenamiento por intervalos. Fue el primero que dijo: ¿y si en lugar de correr de forma ininterrumpida, tiradas largas, hacemos tiradas más cortitas, muchas veces a ritmos mucho más altos, que no podríamos sostener durante tanto tiempo, pero sí podemos sostener en estímulos cortos? Así que a Zatopek le debemos mucho, todo el tapering y también el entrenamiento por intervalos. Bueno, resulta que como yo ya estoy en estas 2 semanas de tapering previos al maratón, es porque alguien me la planificó, mi entrenador. Por lo tanto, qué mejor que conversar con él para que nos dé las definiciones teóricas de qué es esto del tapering y la descarga y qué consecuencias tiene, por qué se produce, cómo se explica, por qué se recomienda y todas esas cosas teóricas que el tipo explica muy bien, estos conceptos enredados en palabras simples. Hablemos con José Carreo. José, ¿en qué lugar del mundo estás? Hola Seba, estoy en Puerto Varas. Buenísimo. Querido, vengo con pura pregunta. La primera, ¿qué es tapering o qué son estas semanas de descarga en las que estoy en este momento previo al maratón? Necesitamos definiciones porque somos gente que nos faltan algunos conceptos. Échale una mano. Ah, perfecto. Bueno, justo antes de llegar a una competencia, nosotros deberíamos descargar. El concepto de descarga o de carga hay que entenderlo como de manera didáctica. La carga es tener una mochila a la que cada entrenamiento es meter una piedra dentro de esa mochila. Entonces meto piedras, va a llegar a un punto en donde yo ya no voy a poder mover más carga. Yo Entonces estoy en ese punto. tomamos la mochila, la sacamos y ahí inicia la descarga. Pero no solo eso, no es solo ese el efecto que uno busca, sino que desde ahí en adelante empiezan a generar recuperaciones corporales, recuperaciones musculares, recuperaciones energéticas, recuperaciones de minerales por sobre todo, y esta combinación es la que va a permitir que nuestro rendimiento mejore. Entonces, se supone que después de la semana de descarga yo debería estar mucho mejor que antes de iniciar mi semana de descarga, aun cuando entrene menos. Sí, absolutamente. O sea, eso también ayuda a entender que entrenar más no necesariamente es mejor, no implica rendir más. No es lineal, porque si no, claro, entrenamos todo el día y vamos a rendir mucho más, pero no tiene mucho sentido. Ahí hay algunas leyes como de estímulo eficaz y hay unos principios que se llaman principios de supercompensación. Lo que te voy a preguntar luego, pero para poder derribar primero el primer mito, que es, siento que me desvanezco estas semanas en donde no me estoy moviendo y yo venía acostumbrado a un ritmo intenso, entonces como que siento que estoy perdiendo todo lo que gané en estas semanas previas a la competencia y se supone que tengo que llegar fuerte y siento que me estoy debilitando donde estoy descansando y no estoy manteniéndome así a ritmos altos. Sí, en estricto rigor no nos estamos debilitando, sino que
estamos iniciando un proceso de recuperación. La recuperación muscular es súper benéfica, pero tampoco significa que me quedo sentado en el sofá viendo series. No, es entreno, pero en estricto rigor entreno menos cantidad de entrenos, menos volumen de entrenamiento, volumen entendido por tiempo o por distancia, menos. Entreno a menos intensidad también. Idealmente entreno en terrenos más fáciles, más planos. Ajá. ¿Sí? Y aquí es donde las cintas pueden tener un protagonismo, porque también es súper benéfico entrenar en cinta. Si me queda fácil, 20, 30, 40 minutitos a modo recovery, sirve mucho. El foam roller y la utilización de otros medios como de complemento, foam roller, masaje de descarga, masaje deportivo, dormir un poquito más, los baños de contraste, todo eso va a ayudar a que mi cuerpo se recupere para poder enfrentar una competencia a una mucho mejor intensidad. Perfecto. Ya, y ahora las preguntas que eran las conceptuales. Esto de la supercompensación. Sé que tenía una imagen, entonces la coloco en pantalla y cuéntanos. Eso. El fenómeno o el principio de supercompensación tiene que ver con una ley fisiológica que se llama Ley General de Adaptación, o también conocida como reacción general de alarma, como de alerta. Cuando nuestro cuerpo empieza a generar ciertos niveles de estrés o de cansancio, necesita un periodo de recuperación para demostrar en qué nivel físico está después. O sea, si volvemos al ejercicio de la mochila, si yo entreno más, cargo más la mochila. No significa que yo voy a correr más rápido. De hecho, por más carga, corro Mm, más lento. mm. Es opuesto, pero a veces cuesta entenderlo un poco. Ahora, esta ley o este síndrome o el principio general de adaptación tiene que ver con el estrés. ¿El entrenamiento es un factor estresor? Sí. El entrenamiento, no dormir, no comer, tener mucho trabajo y tener mucha presión, también todo eso es estrés. Y ante el estrés, el cuerpo reacciona de diferentes formas. La principal respuesta es activar todas las hormonas adrenérgicas, adrenalina y todo lo demás, que elevan la tensión del músculo, implican mucho gasto energético y todo lo demás, cosa que no es tan benéfica como nosotros pensaríamos. Ante Ya. eso, nosotros buscamos generar respuestas de adaptación que son las semanas de descarga o tapering, tan famosamente conocido. Ahora, en el gráfico que está en la imagen, Ujú. nosotros deberíamos tener como un mantra. El mantra es: aplico estrés, este estrés me va a generar un cansancio, pero ese cansancio va a generar una respuesta. Esa Perfecto. respuesta debería, lo vamos a poner en términos, entre comillas, Claro. debería generar una mejora, y ante una mejora yo debería otra vez ir con ese mantra de vuelvo a aplicar un estrés que va a generar una respuesta. Esta respuesta va a ser, la primera respuesta va a ser probablemente un cansancio mayor en el ejercicio de la mochila, y luego de eso va a implicar una mejora y sucesivamente se repite el fenómeno. Pero en el gráfico que está acá hay algo que no todo el mundo te explica. Nosotros vemos la línea roja, Ajá. que tiene que ver con que el punto negro es donde yo estoy el primer día de iniciar mi entrenamiento. Ese es el día 1. Claro. Desde aquí en adelante, yo aplico un entrenamiento y ese entrenamiento va a ser una línea roja, pero inversa, o sea, va a ir por arriba. Aplico el entreno y va a ir Claro. una curva, una línea por arriba, y la respuesta es que mi rendimiento físico baja. Y Estoy esa es más la línea. cansado. Claro. ¿Por qué baja? Porque le estoy metiendo carga a mi mochila. Es así. Claro. Entonces, aplico 1, 2, hasta 3 semanas de carga y luego yo debería aplicar una semana de descarga. ¿Sí? Ajá. Y otra vez, aplico carga y aplico descargas. Y en este juego de aplicar cargas y descargas de forma estratégica y ojalá bastante planificados, la respuesta siempre debería ser que la mejora es un puntito más arriba que el ciclo de inicio anterior. La mejora un poquito más, un poquito más. Ahora, todo esto se envuelve en una sola palabra: consistencia. Aplico estrés, descargo, aplico estrés, descargo, aplico estrés y descargo. Cuando nosotros no nos mantenemos sin descargar, corremos el riesgo de sobrecargarnos. Sí, Y ahí podrían aparecer lesiones, las más comunes son lesiones estructurales, en donde o un tendón, o un ligamento, o un huesito, o un músculo exacto. dicen, chao jefe, no aguanto más, no me dejaste recuperar nunca, entonces yo de aquí te pongo pausa y nos vamos para la casa. Sí, yo creo que eso es súper importante porque nosotros nunca sabemos, o sea, ningún entrenador del mundo te puede decir qué tan al borde de la lesión estás, nunca.
Siempre jugamos en el filo. Entonces, Claro. como jugamos en el filo siempre, el riesgo está en que no todos los entrenadores tienen una cuota de ser conservadores, de pensar Ah, que puede pasar algo y yo la tengo que prevenir. claro. Entonces, ahí es donde se corre un poquito el riesgo. O bueno, no hablemos solo de entrenar, las personas que se autoentrenan es lo Claro. mismo. José, ya, y una siguiente inquietud. En general nosotros le pasamos la pelota del lado del entrenador. O sea, de hecho, le atribuimos responsabilidad al entrenador y justamente esta delgada línea que tú decís de los entreno muy poco o la carga es insuficiente y por lo tanto los deportistas de tal entrenador no mejoran nunca o por el contrario, se pasan de rosca y ese entrenador vive lesionando a sus deportistas. Esa justa medida entre la mejora y la no mejora, entre la lesión y el mantenerlo con un alto rendimiento, supongo que tiene alguna teoría que le respalda, hay algunos principios, hay algunas nociones. Cuéntanos de eso, por favor. Sí, hay una ley fisiológica que es súper difícil de pronunciar, ¿Ya? pero en español y en simple es la ley del estímulo eficaz, que también se conoce como la ley de Arnold Schultz. Sí, en Perfecto. clase siempre en la universidad molestamos con el nombrecito porque es bien poco como redactable, les digo yo a los Claro. chiquillos, así que les digo que me den un sinónimo de esto. Pero en estricto rigor es lo que hablábamos un poco antes. No tengo que entrenar más cantidad para mejorar más, Ajá. sino que tengo que entrenar mejor. Y en el entrenar mejor hay 2000 formas de hacerlo. O sea, puedo hacer un test de mejor forma, puedo determinar las zonas de mejor forma, puedo medir lo que genera el entrenamiento de mejor forma, puedo usar complementos que me van a ayudar a tener un rendimiento de otra mejor forma o estímulos simples, bastante simples de hecho, y ahí es donde como que a mí me llama la atención que la gente quiere complejizar la cosa y ponerle mucha parafernalia, pero poco estímulo bien hecho que sobrepase o que estimule tu umbral o mi umbral va a generar una respuesta fisiológica siempre. Hay otra ley fisiológica que es como la ley del todo o nada. Un estímulo que logre estimular de buena forma ese umbral donde nosotros estamos, si lo estimulamos de buena forma, aunque sea un poco estímulo, pero que logre estimular de verdad, ya Ujú. vamos a tener la respuesta en su máxima expresión. Entonces, es súper importante entender que no estamos preparados siempre para entrenar todo más. De hecho, es bien loco porque los atletas profesionales, cuando tienen que entrenar fuerte, entrenan muy fuerte. Cuando Claro. tienen que descargar, descargan de verdad, descargan. Y es Mm. impresionante cómo generan ciertos niveles de contraste que yo Claro. le digo velocidades. Po. Cuando uno parte corriendo, tiene una sola velocidad. Corro y camino, y corro y camino. No hay un corro Claro. tranqui, un corro intenso, un corro intermedio. Hay una Claro. velocidad. Después vienen dos velocidades y después tu motor empieza a tener otra caja de cambio, que empieza a tener Claro. 2, 3, 4, 5 y los pro tienen sexta. Claro, buena. Muy buen concepto. Oye, buenísimo. Nos vemos a la vuelta del maratón y te cuento cómo me van en estas semanas de descarga y a ver si logramos el objetivo deportivo que nos propusimos. Que no nos vamos a Eso. poner aquí en el video porque puede ser que me haga yo expectativas de cosas que no voy a lograr. Puede ser un signo de aplicar mucho estrés Puede ser. en tu psiqui. En tu Que nos psiqui. vaya bien. Gracias, profe. Eso. Que estés bien, chao. Bien, ahora que ya tenemos un poco más claros los conceptos, las definiciones, la justificación fisiológica, supongo que será tu entrenador o entrenadora quien va a acomodar tus actividades y tus entrenamientos esta semana. Pero además hay un montón de otras actividades, de otras acciones y de otras medidas que puedes tomar durante estas semanas y quiero compartirte algunos detalles para que los consideres y los incorpores en estas 2 semanas de tapering o descarga. Muy bien, primer aspecto a considerar y en el cual a todos nos pone un poco nerviosos es la alimentación, la nutrición de estos días. Te detallo y te dejo algunas consideraciones para que justamente eso lo consideres. Una actitud súper esperable y de hecho es una inclinación natural durante estas semanas previas es, por una parte, no subir de peso, porque sentimos que estamos entrenando menos, porque en efecto estamos entrenando menos, pero estamos comiendo lo mismo, entonces nos da un poco de susto llegar con kilitos extra. O bien, por otra parte, en la vereda del frente, aquellos que no llegamos en nuestro peso ideal a esta semana, sentimos que estamos subiditos de peso, ese peso extra es una carga, es un lastre que no nos va a ayudar a mantener un buen rendimiento el día de la carrera y entonces aprovechamos estas 2 semanas para bajar de peso.
Error garrafal. Eso justamente es lo que no hay que hacer. Es que resulta que estas semanas de descarga y de tapering son las semanas de supercompensación, es decir, como disminuimos la carga sobre nuestro cuerpo aprovecha de recuperar, de regenerar, de fortalecer todo lo que se dañó durante el proceso tan duro de entrenamiento al que te sometiste y mejoramos. Y de esa forma, este tiempo de descanso es importante que nuestra nutrición esté muy bien equilibrada para que nuestro cuerpo tenga de dónde agarrar y así podamos supercompensar y llegar en el mejor estado de forma para el día de la carrera. Por lo tanto, si tú te restringes de algunos nutrientes, si te sometes a algún tipo de régimen o de dieta, vas a entorpecer este proceso de supercompensación. Así que evita cualquier tipo de dieta del tipo de déficit que busca bajar de peso. No señor, sí de mantener tu peso y obviamente restringir un poco el consumo de algunos macronutrientes como por ejemplo los carbohidratos y las grasas porque en estos días estás entrenando menos. Pero eso no significa que tengas que buscar bajar de peso. Al contrario, intenta mantener tu peso. Segundo aspecto que deberías considerar en estas 2 semanas previas a esa carrera importante son aquellas que tienen que ver con el cuidado personal. Depilación, corte de uñas, corte de pelo y todo ese tipo de cosas que, si bien, por ejemplo, en el caso de los pies, la podología, el corte de uñas, el limar asperezas es súper importante, hay que considerar que no en cualquier momento hay que hacerlo, sobre todo no muy cercano a la carrera. Es que cualquiera de esas cosas que implican alguna herramienta con filo que corta, que pincha, que hace cosas en nuestro cuerpo podría salir mal. Podría ser que te corten las uñas en exceso y te genere incomodidad, o que el corte de uñas te haga alguna herida, o te inflames, o te irrites, o que el corte de pelo produzca lo mismo, alguna cosa, sobre todo los varones que nos pasan máquina, o la depilación, en fin. Por lo tanto, la recomendación sería que la semana previa a la carrera hagas todo ese tipo de cosas. De hecho, 4 o 5 días antes puedes hacerte el corte de pelo, la depilación, el corte de uñas, la podología y todo ese tipo de cosas, pero no las hagas por nada del mundo el viernes o el sábado anterior a la carrera que se corre el domingo, porque podrían salir mal las cosas y podrías experimentar un montón de molestias muy grandes durante la carrera. En resumen, córtate las uñas con tiempo. Si las uñas de los pies no crecen tan rápido, si te las cortas el lunes o martes de la semana de la carrera, va a estar bien. Bien, y lo último que nos queda en el tintero, las terapias recuperativas, la masoterapia, masajes de descarga, botas compresivas, crioterapia o sumergirse en agua fría o en hielo, las pistolas de masaje. ¿Qué onda con todas esas cosas? La respuesta es súper simple y medio universal. La mayoría de esas cosas funcionan increíble y te recomiendo que las hagas, pero lo que no te recomiendo es que experimentes el viernes o el sábado antes de la carrera. Pruébalo con harta anterioridad para saber si vas a tener alguna molestia, para saber si te hace bien o te deja peor. Sobre todo los masajes de descarga y la pistola de masaje, porque aunque ayudan a liberar la tensión acumulada en los músculos y eso podría ser un tremendo alivio, también podría ser algo traumático el que te apretujen, el que te martillees los músculos, y por lo tanto es buena idea que lo pruebes antes. De hecho, con los masajes de descarga la recomendación es no pasar más allá del jueves antes de la carrera que corres el domingo, y después del masaje hacer un trotecito recuperativo como para que todo vuelva a quedar en su lugar, porque los masajes de descarga, aunque alivien, también podrían ser algo dolorosos. No es lo mismo que un masaje de relajación o un masaje de spa, ¿no? Los masajes de descarga deportivo te colocan ahí, te meten fuerte y eso podría ser molesto o dejar alguna molestia al día posterior. Y no queremos que eso te ocurra el día antes de una carrera importante. Y te deseo lo mejor en estas semanas previas a tu carrera, en estas semanas de tapering o de descarga. Espero que te recuperes lo mejor posible y que para el día de la carrera estés en tu mejor forma deportiva. Que te vaya lindo. Un besín. Chao.